ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, así como fue profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para redención. Después de haber visto a su familia perecer, en ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. José vino a ser el Salvador del mundo. Y cuando los años de abundancia pasaron, sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Oh, en ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Con Manasés y Efraín Dios habló de dos pueblos. Y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Con Manasés y Efraín Dios habló de dos pueblos. Y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. O cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser el Salvador del mundo. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser el Salvador del mundo. Y cuando los años de abundancia pasaron, sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano
rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Oh, en ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Con Manasés y Efraín Dios habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Con Manasés y Efraín Dios habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. Por eso llegó a matrimonio con vos el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. Oh, en ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Con Manasés y Efraín Dios habló de los pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. Puso primero a Efraín y después a Manasés. Puso primero a Efraín y después a Manasés. Aleluya. Dios lo bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque pues podemos lograr tener estas reuniones y dar tiempo para poder tener parte en satisfacer la necesidad de nuestra alma. Gloria al Señor. Dios lo bendiga, hermanos. Bueno, agradecemos a Dios por ayudarnos este día grandemente y tenemos expectativa en que este viaje y esta reunión pues nos llevemos grandes logros en nuestra vida cristiana, y pues mientras todavía nos quede un poquito de tiempo queremos aprovechar la oportunidad para avanzar en ello. Leemos una vez más Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Leemos desde el versículo 11. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De nuevo el verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. ¿Sí? Ahí de jinete en su caballo blanco. Vamos a orar un momento. Dios amado, gracias por toda tu ayuda, toda tu provisión de este tiempo, del ánimo, la disposición, el corazón de cada uno de nuestros hermanos, para seguir reunidos alrededor de tu palabra, Señor. Pues recurrimos, Señor, a ti para suplicarte que tu gracia y tu bondad sea, Señor, abierta hacia cada uno de nuestras vidas, y podamos, Señor, disfrutar de un tiempo especial alrededor de tu palabra, donde la gloria y el poder que ella tiene, pues impacte tanto nuestro corazón, donde podamos, Señor, despertar de una manera gloriosa, a poder, Señor, mirar a tu palabra como lo que ella es, Señor, lo más glorioso en todo el universo. En el nombre de Jesucristo, con mucha expectativa, queremos tomar este tiempo que nos permites, fijar todo nuestro corazón, Señor, en la verdad de tu palabra, y con la gran súplica de que bendiga grandemente a cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios les bendiga. Bien, estamos viendo este gran tema de tomar el librito y comerlo, y en esa parte de la visión, de la unción, de la visión de águila, es realmente abrir nuestros ojos a puntos determinantes que van a cambiar nuestra vida. Y lo tremendo es que yo les leí en el cuarto sello, que es bajo este cuarto sello, que es el tiempo del fin, es donde va a haber esta batalla final. Pero hay una labor que está haciendo tanto el mundo de Satanás como el mundo de Dios. Cada uno, dice, está seleccionando su ejército. Leímos Apocalipsis 16, que va a hacerlo a través de una unción de espíritus, ¿sí? Va a reunir de todos los cuatro ángulos de la tierra Satanás su ejército. Pero Dios lo va a reunir, ¿sí?, también su ejército de los cuatro ángulos del cielo. Entonces, estábamos viendo cómo es que Jesús trabajó para que estas cosas tomen lugar. Cómo es que Jesucristo trabajó con la gente para sacarlos de ser seres de tiempo a seres de eternidad. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que ser parte del ejército celestial no tiene que ver con su esfera física, tiene que ver con la esfera de su alma. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús trabajó con ellos, nos damos cuenta que les dijo, ya no son de este mundo. Después que Jesús trabajó 3 años con ellos, ellos llegaron a ser seres de otro mundo. Por lo tanto, podían recibir la vida del mundo eterno de Dios allá en Hechos capítulo 2. Ahora, hemos visto también en el sermón anterior cómo es que Jesús dijo, debo estar en los negocios de mi Padre. Vemos que las cosas que estaban en Cristo, los objetivos que estaban en Cristo, terminaron siendo objetivos de su pueblo. Aquí igual en Apocalipsis 19, este jinete está cabalgando, Jesús en su caballo blanco, pero luego nos damos cuenta que también hay ejércitos celestiales cabalgando en pos de él, siguiéndolo a él. ¿De qué manera? ¿Sí? Ese Apocalipsis 19 en realidad es la profecía para este tiempo. ¿De qué manera nosotros podemos saber cómo seguirle a él? Porque no son caballos naturales, son caballos sobrenaturales, es el poder de Dios, ¿sí? Y ¿cómo podemos seguirlo a él? Miremos cómo le siguió la iglesia en el principio, cómo siguieron los creyentes en el principio. Entonces, hemos mostrado en estos 2 temas lo que realmente significa para Jesucristo su palabra. No solamente lo grande que ella es, sino Dios tiene un plan definido para con su palabra, ¿sí? Porque Él sabe que por medio de ella es lo único que puede ayudar al ser humano
a la raza caída. Entonces nos encontramos que para los demás tal vez era nada más una conversación cristiana o religiosa. Pero para Jesús dijo, estoy en los negocios de mi Padre. Cuando Él terminó, sus discípulos dijeron, nos conviene agradar a Dios antes que a los hombres. Hicieron más importante para ellos lo que para Dios era importante. Y nos damos cuenta cómo es que Dios se identificó con eso, descendiendo, abriéndole la cárcel y diciendo, sigan hablando. ¿Sí? Vimos cómo había un hombre interesado allá en el desierto por conocer la palabra de Dios, y Dios movió a Felipe y todo su poder fue desplegado. ¿Sí? Nos damos cuenta entonces por la palabra de Dios la importancia. ¿Qué es lo que estamos mostrando? Que usted vea, ¿sí?, en el mundo de Dios, para Dios, qué es lo que realmente es importante. Porque si nosotros trabajamos para que el ser humano, para que el creyente logre tener un objetivo, tener un propósito, pero definido, ¿sí?, definitivamente esa persona no puede ser detenida. Esa persona va a continuar un cambio cada día más glorioso en su vida. Usted va a darse cuenta que día a día, ¿sí?, si no tiene propósitos definidos en su vida, es como aburrido, ¿sí? Cuando la persona llega y dice, ay, mañana qué hago, bueno, no sé nada qué hacer, y no tiene ningún propósito, no tiene ningún trabajo, bueno, tal vez voy por allá, tal vez por acá, bueno, no sabe, ¿sí?, qué va a hacer ese día. Pero cuando dice, mañana voy a hacer esto y esto y esto, de aquí la otra semana voy a hacer esto, tiene objetivos. ¿Qué pasaría si alguien toma su vehículo y dice, a ver, bueno, voy a salir, pero no sé a dónde, a ver, vamos a ver a dónde el carro me lleva? Nadie hace eso, ¿sí? ¿Qué tal si la gente se embarca en un gran barco y dice, pues vamos hacia el mar? ¿A dónde vamos? Pues, a donde las olas nos muevan, ¿sí? Tal vez lleguemos a alguna ciudad, algo, nadie va a querer ir ahí. Entonces, para las cosas naturales, entendemos de una manera general que las cosas que hacemos las hacemos con un propósito. Muchos de una manera clara, otros por necesidad, ¿sí? Porque alguien dice, tengo que trabajar, pues porque si no, no hay para comer, ¿sí? Y bueno, tengo esta necesidad y todo por el estilo. Pero en la palabra de Dios, el creyente no vamos a encontrarlo trabajando, no vamos a encontrarlo moviéndose correctamente si él no llega a descubrir lo que realmente sí es importante para Dios, lo que Dios está interesado que él haga. Si nosotros, por eso es que cuando el ser humano ha caído a un mundo donde hay mucha curiosidad por saber la vida de otros, ¿sí?, por saber las cosas para otros. Por eso que Hollywood tiene mucho éxito con sus películas. ¿Por qué? Porque usted sabe, va a ver esa película, pero sabe que no es su vida. Sí, sabe que usted no es el protagonista. Entonces uno ahí a gusto, ahí mirando, porque sabe que uno no es el protagonista. Pero cuando le ponen a usted de protagonista, ahí es donde es el problema, ¿sí? Pero, como dijo el profeta, que la gente tiene mucha fe cuando se trata de otros. Cuando se trata de hablar de otros, creo que Dios hizo grandes cosas con Pablo, yo creo que Dios hace grandes cosas, para Dios no hay nada imposible. Y tal vez usted dice, yo creo que con este predicador Dios puede hacer grandes cosas, pero cuando se le trata con usted, bueno, ahí uno empieza a veces a quedarse un poco callado, como este personaje que había invitado allá a mirar cómo es que él iba a caminar por una cuerda al otro lado del cerro. Y lo anunció por los diarios y toda la gente pues fue a mirar eso, tal vez como 5,000 personas. Sí, piénselo, por una cuerda cruzar el abismo de un cerro a otro cerro. Entonces cuando él empezó a cruzar, ¿cuántos creen que yo puedo hacerlo? Bien, todos, una huya tremenda, todos. Nosotros creemos que puedes, tenemos fe que lo vas a lograr, ánimo, ánimo. Y lo hizo, regresó. ¿Cuántos creen que puedo cargar una carreta encima de mí? Sí, todos, sí, fue y regresó. Ahora sí, ¿cuántos creen que yo puedo llevar a alguien, sí, en la carreta y puedo pasarlo allá? Bueno, un poco silencio. Sí, amén, sí, yo creemos que puede. Ahora, ¿quién se ofrece de voluntario? Ahí sí, es el silencio. ¿Se da cuenta? Entonces, recuerde, hermanos, ¿por qué? Porque cuando tomó lugar la caída, Satanás trabajó para que se establezca en el ser humano un temor, un miedo hacia lo verdadero.
pero no hay miedo hacia lo errado. Usted se da cuenta que una persona no está temblando y de miedo y sufriendo que terriblemente por causa de que está pensando en algún adulterio. ¿Sí? Los ladrones usted no ve que están, ay, qué desgracia la mía, tener que ir a robar, no están así. ¿Sí? O el alcohólico, uy, qué triste, bueno, otra vez quiere tener que tomar este licor que no lo quiero tomar, él no está así. Porque para lo errado no hay miedo. Hemos caído a un mundo, ¿sí?, donde el miedo para las cosas que van a destruirnos, Satanás se encarga de que eso no esté en nuestro corazón. Pero a las cosas correctas es ahí donde se instala el miedo, el temor. Y una persona que realmente no tiene un propósito definido, definitivamente no hay forma de que pueda lograr algo. Así como usted no va a subirse a un bus que dice, pues, ¿a dónde va? A cualquier parte, a donde por ahí el chofer se le ocurra, ¿sí?, conducirnos. Salvo que no tenga nada que hacer, ¿no? Voy con a donde de repente conozco algunos lugares. Pero cuando usted quiere llegar a cierto sitio, no, usted pregunta, quiero a tal sitio. Tal vez lleguemos ahí, tal vez no, puede que sí, puede que no, usted no quiere arriesgarse, quiere algo seguro, es exigente, ¿sí? Es exigente en ello. Y está bien si es que eso lo lleváramos a las cosas espirituales. Entonces, si en las cosas de Dios, como cristiano, si le preguntaran cuál es su objetivo más alto, cuál es su principal objetivo, su principal propósito como creyente, ¿qué es lo que para usted tiene más valor como creyente? ¿Qué es aquello detrás de lo cual usted quiere caminar, quiere luchar, quiere esforzarse? ¿Sí? ¿Qué cosa ha llegado para usted a ser más importante sobre todas las cosas? Seguro que algunos van a decir la palabra, de una manera general, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos habla, pues, de millones de puntos, ¿sí?, ya sea del mundo visible o del mundo invisible. Y obviamente todo es bueno. Pero en este caso, en el día que nos toca vivir, tenemos que nosotros entender que si nosotros no tomamos, no buscamos trabajar hasta descubrir, ¿sí?, cuál es realmente el objetivo detrás del cual nosotros debiéramos caminar, del cual nos conviene caminar, nos conviene trabajar por ello. Por eso estamos mostrando en estas dos últimas prédicas que lo más importante para Dios es que su palabra sea conocida. Lo más importante para Dios es que su palabra sea enseñada, ¿sí? La enseñanza, el conocimiento de la palabra de Dios, para Dios, en su programa de redención, eso es lo más importante, porque a raíz de eso, simplemente, las cosas que Él va a hacer van a tomar lugar. Sí. ¿Por qué? Porque es todo el propósito que Satanás tenga de su maldad y para hacer daño a la gente, lo va a lograr siempre y cuando la palabra de Dios no esté siendo conocida, no esté en escena. Voy a leer aquí en el profeta Oseas, el profeta Oseas, el Antiguo Testamento, el capítulo 4. Oseas capítulo 4. Observe cómo Dios le da este mensaje a Oseas, diciéndole cuál es el problema de la gente, del pueblo de Israel. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está contendiendo? ¿Por qué Dios empieza a tener, sí, contiendas, luchas con los moradores de la tierra? Dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.
¿Se da cuenta? O sea, para Dios, en el mundo de Dios, es terrible, es bien muy malo la falta de conocimiento de la palabra de Dios. En el mundo de Dios, sí, es terrible eso. Entonces, ¿qué pasa? Dice, como no hay conocimiento de Dios en la tierra, entonces, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, todo eso prevalece. Homicidio tras homicidio se suceden. ¿Por qué sucede todo? Por eso usted mira, y la gente, la noticia, y mira la delincuencia, y robo, y asaltos. ¿Por qué cree que es eso? Simplemente Dios dice, es porque no hay conocimiento de Dios en la tierra, no hay conocimiento de la palabra de Dios. Porque el ser humano, si conoce la palabra de Dios, va a estar viviendo otra clase de vida. Con respeto a su prójimo, ¿sí? Con un deseo no pues de hacerle daño, sino de más bien ayudarlo. Entonces, cuando ellos hacen eso, dice el verso 3, por lo cual se enlutará la tierra. O sea, la muerte va a moverse. La jinete en su caballo amarillo. Se extenuará todo morador de ella. Con la bestia del campo, las aves del cielo, aún los peces del mar, morirán. Va a haber terrible. ¿Se da cuenta? Todo porque no hay conocimiento de Dios. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Todos esos juicios van a venir a Israel. ¿Por qué? Dice el verso 6. Mi pueblo, el pueblo de Dios, fue destruido, dice. Fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, es terrible. Mire, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se da cuenta? Por eso, cuando el creyente entiende que todo funciona con leyes, y yo realmente nunca estaré en la vida cristiana animado, como dice el sabio Salomón, sin visión, sin profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Sí? Falla. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo debo buscar el objetivo, en mi vida cristiana, el objetivo específico para lograr en mi vida como creyente. Y cuando yo empiezo a mirar en la Biblia, me doy cuenta que la desgracia más grande por lo cual viene todas las desgracias en la tierra es la falta de que la gente no conoce la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando usted entiende que ese es el problema, simplemente usted empieza a trabajar para que la gente conozca la palabra de Dios. Y no presionando lo que dice una iglesia, ¿sí? Ni que ya se bautice ni nada. Solamente deje que la gente conozca la palabra de Dios y ellos tomarán decisiones correctas, porque sabrán, ¿sí?, discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, nos damos cuenta lo terrible que es la falta de entendimiento de la palabra de Dios. Lo importante que es para Dios que su pueblo conozca su palabra. Voy a leer otra escritura. Jeremías. Capítulo 9. Recuerden, estamos mostrando estas cosas en la Biblia. Jeremías capítulo 9. Dice el versículo 18 en adelante. Dense prisa, levanten llanto por nosotros, desháganse nuestros ojos en lágrimas, nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sión fue oída voz de endecha o voz de lamento. ¿Cómo hemos sido destruidos? ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados. Porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pueblo, oh mujeres, palabra de Jehová. Y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas y ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños en las calles y a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojos tras el segador, que no hay quien lo recoja. Todo esto, mire lo que va a pasar. Pero luego dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría,
ni su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia, juicio en la tierra. Escucha esto, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sí? Dios está mostrando lo que Él quiere, porque nosotros al caer hemos caído fuera del entendimiento de la voluntad de Dios, fuera del entendimiento del plan de Dios. Y el hombre se sumergió en hacer religiones, iglesias, pero no buscar que el conocimiento de la palabra de Dios llene el corazón de cada creyente. Pero hay un objetivo, hay un objetivo en la palabra de Dios, en Dios hay un objetivo, ¿sí? Que realmente Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Y vamos a leer aquí en el profeta Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 12. Habacuc capítulo 2, desde el versículo 12, dice así: Ay del que sacrifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. O sea, si el mundo empieza a trabajar y a edificar grandes ciudades, edificios, todo lo que ha hecho hoy, simplemente será para el fuego, todo es en vano. Escucha esto, ¿por qué? Porque el mundo, el propósito de Dios, el mundo que va a permanecer, el mundo, ¿sí?, que va a realmente prevalecer por la eternidad, es un mundo cuyo requisito principal es este, dice el verso 14. Todos van a trabajar para el fuego, dice. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. En otras palabras, Dios dice, se esfuerzan en hacer tantas cosas y no están esforzándose porque, ¿sí?, el conocimiento de Dios avance, simplemente se esfuerzan en vano, porque todo eso será destruido. Porque lo que va a permanecer, ¿sí?, el mundo de la vida es el mundo donde el conocimiento de Dios será tan grande, será tan glorioso, que dice, como el agua cubre todo el mundo del mar, así será el conocimiento de Dios. Ahora, eso es lo que Dios ha determinado en su corazón, en su plan. Ese es el mundo a donde vamos. Nosotros decimos que vamos a la eternidad y no nos gusta, y no amamos conocer la palabra de Dios. Eso está un poco raro, ¿sí? Recuerden, estoy mostrando estas cosas en la Biblia. Voy a mostrar otra escritura, aquí en el profeta Isaías, capítulo 11. ¿Por qué? Quiero que usted capte, si de estas reuniones usted sale determinado, ¿sí?, a abrazar un objetivo, pero definido, específico, para lograr en su vida, listo, sería un gran resultado. Porque una persona que tenga un objetivo bien definido, seguro, ¿sí?, de que realmente lo conviene y que pase lo que pase, no lo va a cambiar, ¿sí?, pues definitivamente va a lograr mucho en su vida. Entonces, Isaías capítulo 11. Mire, esta es la profecía del Mesías, del ministerio del Mesías. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, o de la tribu de Judá, de la cual vino Isaí. Isaí era el padre de David, ¿sí? Un vástago retoñará de sus raíces, mostrando que el Mesías iba a venir de esa línea. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, Dios se ha propuesto. La obra más grande es traer el Mesías. Y luego nos especifica en qué clase de unción los va a traer. ¿Sí? Recuerde eso. Dice,
y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Por eso que cuando se presenta en Apocalipsis 19 dice, con justicia juzga y pelea. Es el mismo personaje de acá. ¿Sí? Isaías 11 y Apocalipsis 19 es el mismo personaje, el Mesías. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 6, cuando Él trabaja, va a venir a trabajar. Pero dicen, ¿qué unción va a moverse Él? Por eso cuando alguien dice, yo he recibido a Cristo, si usted ha recibido a Cristo, usted ha recibido espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Porque ese es aquello en lo cual va a moverse el ministerio del Mesías. ¿Sí? Y cuando vemos aquí entonces el versículo 6, cuando Él trabaja, dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Qué está mostrando? Que va a sacar fuera de escena toda la ira, todas las batallas de animales contra animales, todo eso va a terminar. Va a traer un mundo de paz, un mundo glorioso. Ese es su propósito. Por eso la vaca y la osa pasarán juntas, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerán paja. ¿Sí? El niño de pecho jugará en la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. O sea, un mundo donde no va a haber maldad, un mundo donde va a haber una gloriosa paz. ¿Cómo lo va a lograr? Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, por la Biblia empezamos a darnos cuenta, le estoy mostrando estos 3 sermones, ¿sí?, lo más grande que es para Dios en toda la Biblia y en el mensaje. Entonces, ¿por qué? Porque estamos buscando que el creyente en realidad entienda, ¿sí?, que su corazón no puede estar vacío. Porque la Biblia dice, si puede salir un espíritu, pero luego mira, le encuentra limpio, le encuentra adornado, pero si lo encuentra vacío, vienen más demonios si andan ahí. ¿Sí? Entonces, cada creyente debe entender que él debe tener un propósito como creyente, ¿sí?, para su alma, para con Dios, mínimo uno, ¿sí? Entonces, como creyente, él va a buscar el más grande de todos, y el propósito más grande de todos es lo que Dios busca lograr. ¿Sí? Todo el ministerio del Mesías está moviéndose en esta realidad. ¿Sí? Si usted vigila bien, dice que el ministerio del Mesías, el versículo 2, se movía, ¿sí?, en espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Pero luego, esa sabiduría, ese entendimiento, no solo va a estar en él, sino, dice el verso 9, en todo mi santo monte no dañarán ni harán mal. ¿Por qué? ¿Por qué todo será paz? ¿Por qué todo será glorioso? Porque no va a haber ira, no va a haber nada, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, ¿cuál es el problema de todos los problemas? ¿Cuál es la causa de todos los problemas que encontramos aquí en la tierra? De todas las iras, los rencores, los resentimientos. Ignorancia, hermanos, de las palabras de Dios. Todo el mundo de la delincuencia, todo el mundo del pecado es ignorancia de la palabra de Dios. Entonces, y cuando entendemos que Dios se ha propuesto y dice que lo hará, y dice, si no trabajan por eso, están trabajando en vano. ¿Por qué? Porque ya ha decidido, dice Dios. Si todos los demás trabajarán para el fuego nada más. Porque yo he decidido que el mundo donde va a habitar, ¿sí?, aquel con vida eterna, será el mundo donde la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Es la determinación de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Al ver estas cosas, usted empieza a entender y sabe lo que para Dios es más importante. Si usted logra, como creyente, entender, ¿sí?, que debe tener un propósito. Dios lo llamó con un objetivo. Escuche esto. Eso debe ser Filipenses.
Aleluya. Vamos a ver. En Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Dice Pablo, hablando del versículo 12, 3:12, no que yo lo haya alcanzado ya, sino ni que ya sea perfecto, escuche, sino que prosigo por ver si logro asir o logro alcanzar aquello por lo cual yo fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él sabía que Dios lo había alcanzado por algo, un objetivo definido, un objetivo específico. ¿Sí? Y vamos a mirar aquí en Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Dice aquí, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Vimos que esa era la carga en la iglesia apostólica. Cuando Dios lo llamó a Pablo, no fue diferente el objetivo en su corazón. Pablo caminaba con un objetivo en su corazón. La iglesia apostólica caminaba con un objetivo definido en su corazón. Por eso Pablo dijo, yo lucho, yo no pretendo haberlo alcanzado, yo sigo trabajando, busco lograr aquello por lo cual Cristo me alcanzó. Si usted realmente entiende que no es Dios, no es perdiendo su tiempo, sino si Dios lo alcanzó a usted, es porque tiene un plan definido con usted, y el plan con usted no ha cambiado. Es el plan, el mismo plan que tuvo con aquellos que Él llamó para ser salvos, con aquellos que Él llamó, ¿sí?, para nuevo nacimiento. Es lograr que la palabra de Dios corra, ¿sí?, y sea glorificada. Voy a leerles aquí en San Mateo. Capítulo 5. Recuerda, estoy mostrándole todo esto en la Biblia. San Mateo capítulo 5, versículo 13. Este es Jesús hablando. Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, nos damos cuenta, ¿sí?, ¿qué hace la sal? La sal, su misión de la sal es traer a escena la sed. Vosotros sois la sal de la tierra, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, Dios diciendo, vosotros sois, no es que les propongo, quién sabe, no.
Dios ha decidido, vosotros sois la sal de la tierra, pero si se desvanece, no está salando. ¿Sí? El profeta por eso nos dice, ¿qué debe hacer el cristiano? Vivir tal clase de vida en relación con la palabra de Dios, que cualquiera que andara a su alrededor tenga sed de Jesucristo, tenga sed de la palabra de Dios. Y debiéramos preguntándonos cuánto estamos provocando eso. ¿Sí? Porque Jesús determina que si alguien no hace eso, sería echado fuera y hollado por los hombres. En otras palabras, no tendría ningún testimonio. Su vida no valdría nada. Luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Observe, Dios lo ha establecido así. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros venimos, leemos la palabra de Dios. Lo leemos, pero nunca lo hemos tomado como que nos está dirigiendo a nosotros. Nos está hablando a nosotros. Pero cuando hubo aquí este eunuco, dijo, ¿de quién habla? Habla el profeta, ¿de quién habla? Quiero saber. Y si usted se pregunta, ¿de quién está hablando aquí? Estas escrituras, ¿de quién está hablando? Cuando usted lo lee, ¿de quién está hablando? ¿Sí? ¿Quién es esa sal realmente? ¿Quién es esa luz? ¿Y quién es aquel pobrecito que no acepte ser la sal? Que será abollado y pisoteado por todos. Por eso Pablo dijo, yo sé por lo que Dios me alcanzó. Dios no lo alcanzó con otro propósito a Pablo, sino por cumplir esto. Que la gente, ve usted, pueda volverse igual de hambrienta por la palabra de Dios, como fue para él. Por eso le decía a los de Tesalónica, ¿sí? Orad para que la palabra de Dios corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros. Mostrando Pablo que él trabajó para que la gente vea la palabra de Dios de una manera gloriosa. ¿No leímos el Salmos en la mañana? ¿Por qué dice, puedo guardar tu palabra? ¿Por qué lo puedo guardar en mi alma? Porque tus mandamientos son tan maravillosos. Una vez que la gente se impresiona de la palabra de Dios, lo puede vivir, lo puede obedecer, lo puede amar, ¿sí? Pero eso, ¿quién es el instrumento? ¿Quién es aquello que Dios en su plan ha decidido ya? ¿Sí? Ha decidido que es el medio por el cual la palabra de Dios va a ser glorificada, el medio por el cual la palabra de Dios va a ser conocida. ¿Sí? Vaya a la Biblia. Es usted. Por eso todo libro que usted lee, por eso, ¿sí? Hemos sido entrenados a conocer las historias de otros, ¿sí? Por eso que las fábulas, los cuentos, mucho tiene efecto, ¿sí? Por eso que las fábulas de Hollywood tiene mucho efecto, porque nos habla, ¿sí?, de cosas heroicas de otros, de batallas de otros, ¿sí?, de otros protagonistas. Pero recuerde, cuando alguien se encuentra con Dios con sinceridad, es como Pablo. Yo sé que Dios me alcanzó con un objetivo bien definido, bien específico, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Porque Dios no cambió con nadie, así era la carga en los apóstoles. Cuando Pablo vino después de ellos, la misma carga, sí, estaba en Pablo. Y cuando nosotros miramos, ¿por qué? Porque Dios ha propuesto que una vez que todo esto termine, sí, el mundo de la eternidad, todos conocerán tanto la palabra, estarán tan sumergidos en el conocimiento de la palabra de Dios como las aguas cubren la mar. Ahora, cuando usted entiende estas cosas que hemos venido hablando, le estoy mostrando lo que es lo más grande para Dios, lo que es lo más importante en toda la Biblia, y usted lo ve, lo entiende, y luego toma una decisión, porque si usted no toma una decisión, si usted no tiene un propósito definido, no va a llegar a ningún lado. Entonces, lo primero para que su vida realmente empiece a cambiar y empiece a entrar en una dimensión gloriosa, es que usted entienda, yo debo tener un objetivo, yo debo ser gente con objetivos. Por eso el profeta dijo, aborrezco una mente cansada, vacía, sin metas, sin objetivos, sin propósitos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su propósito como cristiano? ¿Cuál es su más grande propósito? Obviamente tiene muchos, pero el más grande como creyente, el más grande propósito, ¿sí?, el más importante, ¿cuál sería para usted? ¿Sí? Entonces, si todavía no lo ve, que la enseñanza de la palabra de Dios es lo más glorioso, lo más importante, y es el propósito que Dios ha decidido. Si otros trabajan y no trabajan por eso, dijo, trabajan para el fuego, porque yo ya decidí que el mundo de la vida será el mundo donde el conocimiento de Jehová, ¿sí?, sea tan grande como las aguas cubren la mar. Así de decidido está Dios. Entonces, cuando yo veo,
¿sí? Cuando yo entiendo que estoy aquí en la tierra, pero que quiero vivir con propósitos, como el profeta se encontró con este muchacho y le dijo, no sé, ¿a dónde vas? No sé, a cualquier parte. ¿De dónde vienes? Bueno, de cualquier lado. ¿Qué quieres hacer en la vida? No sé, cualquier cosa. No tenía ningún objetivo. Y una persona que no tiene objetivo realmente pues no va a lograr nada. ¿Sí? Entonces hay gente que tiene objetivos en la vida natural y tiene muchos logros. Pero en este caso, como creyentes, hay una unción, que vivamos sin objetivos. ¿Sí? Que los objetivos de Dios no sean los nuestros. ¿Y cómo podremos andar dos juntos si no estamos de acuerdo con Él? Cuando Dios viene y nos muestra lo que Él ha decidido, yo digo, sí, qué bien, sigue. Pero a cada momento que yo necesito algo, voy a Él. Y Él me dice, ¿quién me busca si no estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces, cuando yo veo eso, y usted entiende lo que Dios ya ha decidido, por ejemplo, usted lee aquí, vosotros sois la luz del mundo. ¿Lo acepta? ¿Realmente lo cree? ¿Acepta ese reto? ¿Acepta ese desafío? Cuando usted lo acepta, cuando usted dice sí, sí, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ahora que usted entiende, ¿cuál sería su máximo reto? ¿Cuál sería su máximo objetivo como cristiano? ¿Sí? Seguro que la mayoría puede decir, bueno, trabajar para que la palabra de Dios sea conocida. Sí, la enseñanza. Sí, la siguiente cosa es, si usted realmente es sincero en que decide esa meta, tendría que responder a la pregunta, ¿y cómo lo va a lograr? Porque alguien dice, yo voy a ser un comerciante, yo voy a ser un trabajador, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. ¿Y cómo lo vas a hacer? No sé, pero yo voy a hacer eso. Ese no realmente quiere ser. ¿Sí? Porque alguien quiere ser algo, mira todo el cuadro, mira todo el cuadro, mira todos los detalles. Entonces, ¿de qué se trata? De que nosotros entendamos, así como Jesucristo está reclutando sus soldados, cuyos corazones están llenos del objetivo de Él, así también Satanás está reclutando sus soldados de los cuatro ángulos de la tierra, que su mente está interesada en objetivos terrenales solamente. ¿Sí? Que los de Dios no golpeen su corazón, que los de Dios no impacten su vida. Entonces, cuando yo entiendo eso, debo trabajar para que en mi corazón se establezca el objetivo de Dios. En este caso, ¿sí? Si es que es la palabra de Dios, ¿sí? Si es que el objetivo es la palabra de Dios, entonces deberíamos preguntar, ¿cómo vamos a lograrlo? Nos damos cuenta el logro que Pablo hizo, dijo los tesalonicenses, cómo es que la palabra de Dios fue glorificada en medio de vosotros, cómo es que ustedes dieron gran importancia a la palabra de Dios. Así oren para que también, ¿sí? En el resto de seres humanos la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Sí? Cuando Pablo entendió esa meta, por eso Pablo dijo, yo no fui rebelde a la visión celestial. Pablo era alguien que caminaba con una visión en su corazón. ¿Sí? ¿Y cuál era la visión? Era ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Que su palabra sea conocida completamente y de una manera gloriosa. Ese es el plan de Dios. Y el plan de Satanás es la ignorancia de la palabra de Dios. ¿Sí? Si él logra mantenerlo buena persona, amable, humilde, todo, pero sin conocer la palabra de Dios, pues simplemente, ¿sí? Uno pierde su tiempo en la iglesia. ¿Sí? Porque el profeta dijo, sin nuevo nacimiento nadie lo va a lograr. Pero ¿cómo es una persona cuando nace de nuevo? Voy a leer eso un poquito aquí en el mensaje. Es el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. El párrafo 240. ¿Sí? El párrafo 240. Dice, el nuevo nacimiento, Cristo es el misterio revelado, el párrafo 240. El nuevo nacimiento es Cristo. Es la revelación
Es Dios le ha revelado a usted este gran misterio y eso es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Sí? Gente con el conocimiento, con el entendimiento, del misterio de Dios. ¿Para qué todo eso? Leo de nuevo. El nuevo nacimiento es Cristo, es la revelación. Dios le ha revelado a usted este gran misterio y eso es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes cuando este grupo, en donde la revelación está perfectamente en armonía, donde la revelación, gente nacida de nuevo, ¿qué hace? La revelación de Dios está en armonía, fluyendo en los nacidos de nuevo. Entonces la gente dice, cuando la revelación perfectamente está en armonía y Dios expresándolo por medio de su palabra, por medio de sus mismas acciones, las mismas cosas que Él hizo, haciendo manifiesta la palabra. Si la iglesia únicamente supiera su posición, un día lo sabrá. Y el rapto entonces sucederá cuando ella sepa lo que ella es. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué sucede? El rapto va a ocurrir cuando la gente reciba la revelación de Cristo y empiecen a juntarse en armonía. Hoy día no sabe, dice, lo que ella es. No sabe para qué Dios lo llamó. No sabe cuál es la labor. No sabe cuál es el trabajo. Pero un día lo sabrá. Un día sabrá, como supo Pablo, para qué Dios me llamó. Un día habrá un pueblo que sabrá para qué también Dios me ha llamado. ¿Cuál es la misión que me va a encargar? ¿Cuál es la labor en la que yo debo desenvolverme? Y cuando lo sepa, simplemente el rapto va a tomar lugar. ¿Sabe por qué? Porque puede hacerlo. Está hecho, diseñado el creyente para hacerlo. ¿Sí? Para eso ha sido creado. Por eso, pero se requiere que usted entienda, ¿sí? Hay requisitos para rapto, para vida eterna. Pero un día, dice, lo sabrá. ¿De qué se trata? Los creyentes nacidos de nuevo, en ellos la revelación va a empezar a fluir. Entonces, cuando nosotros miramos en la palabra de Dios estas cosas, nos damos cuenta cuán determinante es que el creyente tenga un objetivo en su corazón, tenga una meta que alcanzar. ¿Sí? Cuando yo le he mostrado en la Biblia, y usted ve en la palabra de Dios, igual de todos los sermones anteriores, que hay una obra en la que hoy Dios está desenvolviéndose. Y también el enemigo se está desenvolviendo. Dios está reclutando gente que el objetivo de Dios sea el objetivo de ellos. ¿Por qué? La iglesia apostólica, el objetivo de Dios era el objetivo de ellos. Ellos querían, Señor, le decían, úngenos para que con denuedo hablemos tu palabra. El cielo descendía, temblaba, dice el edificio. Y el cielo descendía y el Espíritu Santo se vaciaba sobre la gente. Lo ponían en la cárcel, Dios descendía, lo sacaba de la cárcel. Sigan hablando, sigan hablando. Cuando usted mire eso en la Biblia, le sigo mostrando más escrituras, ¿sí? De lo que es el deseo de Dios. Piénselo. Los 7 sellos se abrieron en 1963. ¿Cuántos años han pasado? Y la gente ignora el misterio de Dios. ¿Quiénes son los culpables? ¿Sí? Cada uno de nosotros, los que Dios nos confió el mensaje. ¿Sí? Nos volvimos cómplices para que la palabra de Dios no avance. Si nosotros no tenemos la meta y el objetivo, ¿sí? ¿Sabe qué va a pasar? Si no somos sinceros con ellos, ¿sabe qué va a pasar? Voy a leerles aquí en el libro de Esdras. El capítulo 4. El capítulo 4. El libro de estas es la profecía acerca del tiempo del fin, porque está después de 7 décadas, ellos regresan de Babilonia, salen de Babilonia, ya no están en Babilonia. Pero, observe, en el capítulo 3 empiezan a poner las bases, el fundamento del templo. Entonces dice el capítulo 4, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad, los que salieron de Babilonia, edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, los enemigos, y los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Cuando empezaron a trabajar, se da cuenta, en edificar el templo, rápidamente vinieron los enemigos de Dios a ofrecerles, ¿qué? Compañerismo, ofrecerles ayuda.
Piénselo. Pero realmente dice, ¿querían ayudarlo? No, eran los enemigos. Escuche el verso 3. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. No, dijeron, no nos conviene. ¿Por qué? ¿No está en la profecía eso? En la profecía estaba que nada más aquellos que regresarían de la cautividad ellos reedificarían. No estaba en la profecía que la gente pagana, ¿sí?, los enemigos de Dios iban a ayudar a reedificar. ¿No estaba eso? Entonces dijeron, nosotros lo haremos solos. Rechazaron esa ayuda. Aparentemente era ayuda, pero ¿se da cuenta del entendimiento que tenían? No era una ayuda. Un falso compañerismo no les iba a ayudar. ¿Sí? Una unión falsa no les iba a ayudar. ¿Sí? ¿Qué hizo? El verso 4. Pero el pueblo de la tierra, como no lo aceptaron, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Sí? Allá tenía que edificarse Jerusalén, pero Jerusalén natural solo era un tipo de la Jerusalén espiritual. Y aquello sobre lo que Jerusalén va a asentarse por la eternidad es bajo la base del conocimiento de Dios, llenando esa tierra como las aguas cubren la mar. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es los muros de Jerusalén. La palabra de Dios, ¿sí?, es la seguridad de Jerusalén. La palabra de Dios es el gozo de Jerusalén. Apocalipsis 21, la gloria de la ciudad es el Cordero, lo cual es la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Empezaron a intimidarlo para que no edifiquen. ¿Sí? ¿Qué es lo que impide hoy para que el creyente acepte el reto que Jesús nos propone? Ser la luz. Ser aquellos, ve usted, que pueden enseñar a muchos. Versículo 5. ¿Qué hicieron? Sobornaron además contra ellos a los consejeros. ¿No? Digámoslo aquí a los predicadores, pues los líderes, o a los padres de familia, ¿sí?, a las madres, los que tienen autoridad. Sobornaron además contra ellos a los consejeros. ¿Para qué? Para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reino de Darío, rey de Persia. No pudieron detenerlo con amenazas, no pudieron detenerlo por falso compañerismo. Entonces empezaron a sobornar a los jefes de obra, empezaron a sobornar a los líderes, ¿sí? ¿Para qué? Para que el líder, ¿sí?, le diga a la gente, ¿sabes qué? Pon ese ladrillo, saca ese ladrillo, pon uno, luego saca 3. ¿Sí? Y la casa en vez de avanzar iba retrocediendo. ¿Acaso usted no ve a la gente así? Pasan los años, en vez del creyente volverse más saludable, más fuerte, más lleno de ánimo, lo encontramos más débil, ¿sí?, con menos resultado. Y lo tremendo es que no hay vergüenza, no hay temor a ello, de vivir así la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es una unción para, allá lo sobornaron, ¿sí?, ciertas cosas que para ellos tenía valor. Piénselo, aquí esos mismos espíritus vienen a sobornarlo a usted. Tal vez vienen a sobornarlo con cobardía, vienen a sobornarlo con ira, con rencor, con resentimiento, todo lo que el diablo puede dar. Le ofrece, mira, escoge cualquier cosa. Ira, rencor, resentimiento, malicia, soberbia, altivez, lo que sea, ¿sí? Y uno toma esas cosas y de esa manera detiene su objetivo por el cual Dios lo llamó. Entonces es terrible cuando una persona, piénselo, estos líderes, el objetivo de Dios ya no era su objetivo. Dios los sacó, ¿para qué? Para que ellos trabajen, para que Jerusalén se edifique. Pero el objetivo de Dios ahora ya no era su objetivo de ellos. Ahora habían sido sobornados. ¿Se da cuenta? Así es la gente. Cuando lee la palabra de Dios, cuando sabe el objetivo de Dios, y el objetivo de Dios no es su objetivo. Son igual gente sobornada. Como le digo, algunos son sobornados por su pereza o por su amor a su iglesia, a su religión. ¿Sí? A veces porque su primo es el pastor y tanta cosa, ¿sí?, o su familiar, bueno. Y de esa manera no aceptan el reto de que Dios los encontró con su palabra, es porque debe la gente conocer. Permítame leer la visión bajo el 7º sello. Apocalipsis capítulo 10. Dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Ese es Cristo otra vez. Con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Desciende del cielo. ¿Con qué desciende? El libro abierto.
versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, tome el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, te amargaré el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Escucha esto, y él me dijo: es necesario. ¿Sí? En otras palabras, mira, esta es la necesidad. Esto es lo que se necesita hacer. ¿Se da cuenta? Y este es el secreto final. Este es el secreto bajo el 7º sello. Muchos tuvieron la oportunidad de hacerlo. El pueblo de Israel tuvo la oportunidad de hacerlo. No lo hizo. Se sumergieron en ignorancia y perecieron. ¿Sí? Vino el Mesías. No lo reconocieron por ignorancia de la palabra de Dios. Porque si hubiesen conocido la palabra de Dios, lo hubiesen recibido. Muchas iglesias, muchas edades han tenido la posibilidad de poner ese objetivo en su corazón. No lo han puesto. Solamente buscaron ser miembros de iglesia. Cuando de tiempo en tiempo los mensajeros decidieron tomar en serio ciertas escrituras, pues Dios los usó poderosamente. Uno de ellos fue Lutero. Cuando Lutero le dio importancia a la escritura de justificación, pues la historia del mundo cambió. Cuando Wesley le dio la importancia a la escritura de santificación y decidió que eso se conozca, esa parte, entonces pues tuvo un avivamiento mundial, Juan Wesley. ¿Sí? Cuando los pentecostales le dieron la importancia a los dones, entonces se movió por todo el mundo el movimiento pentecostal. Pero nada más eso, y luego ya no les importó más. Pero ahora un pueblo que no va a comerse una partecita del libro, toma, come el libro entero. ¿Se da cuenta? Y luego le dice: es necesario que profetices. En otras palabras, toma para ti. Los demás no lo han querido tomar. Los demás no han tomado ese reto, como lo hizo Pablo, ¿sí? De ser la luz del mundo, de ser la sal de la tierra, de ser esa ciudad sentada en un gran monte. Pero toma tú ese objetivo. Cuando usted toma ese objetivo y dice: está bien, Señor, si tu palabra no se conoce, tal vez porque han sido sobornados los líderes. Sobornados con cobardía, sobornados con complejos, sobornados con el que dirá la asociación de ministros, un montón de cobardía, ¿sí? Y de traición a Cristo. Los Judas de este día, ¿sí? Es terrible haber traicionado, ¿sí? Al llamamiento que Dios no nos dio un llamamiento para hacer iglesitas o para tener un grupo de gente ahí, nos dio para trabajar, que el conocimiento de Dios inunde la vida de cada creyente. ¿Se da cuenta? No lo quisieron hacer. ¿Qué sucedió? Dios desciende y le dice a Juan, que es el tipo de los que serán en el rapto: tú toma el librito y cómelo. No lo quieren más, tú ándale, dile que te dé. Toma y cómelo. Amarga, es dulce, sí, glorioso el entendimiento palabra, pero será amargo, porque así fue para la iglesia apostólica. ¿Sí? Una vez que ellos hicieron correr la palabra de Dios, pues, hermano, se llenó de ira, de odio la gente. Pero eso no los detuvo, porque es necesario obedecer a Dios antes que a hombres. Cuando usted dice: esto me dice a mí, que es necesario que yo come libre, es necesario que yo haga correr la palabra de Dios. Por eso es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes. Cuando usted dice: sí, Señor, está bien, ¿sí? Yo acepto ese reto, por eso Jesús dijo: si permaneceréis en mi palabra, seréis mis discípulos, si no. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿Sí? Libres de recibir la palabra de Dios y guardarlo, esconder la luz. ¿Se da cuenta? Entonces, uno debe confrontarse con las escrituras. ¿Cuánta luz está alumbrando, ¿sí? hacia su alrededor al menos? ¿Sí? Y luz no es hablar sus experiencias, es mostrar, poner en escena la palabra de Dios. No hay esa carga porque muchos no la conocen. Pero cuando usted empieza a conocer esto, entonces empieza a entender que debe ser, si hay un objetivo que debemos abrazar, es ese. Si hay un propósito que debe encender nuestro corazón, es ese. ¿Sí? Aceptar el reto. ¿Sí? Quiero trabajar porque la palabra de Dios sea conocida. Obviamente no puedo imponer eso, pero todos aquellos donde hay hambre y sed por su palabra, déjame, Señor, ayudar a eso. Déjame ayudar a eso. Entonces, cuando usted dice: Señor, ese es mi propósito, ese es mi plan, lo siguiente, si usted ya empieza a tener su propósito, pero bien definido, así, bien definido, entonces lo siguiente es: ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo se propone lograr ese propósito que usted tiene? ¿Sí?
Ahí es donde usted va a usar los recursos con ese objetivo. Los recursos disponibles. Tal vez va a dar más tiempo para leer, más específicamente, tal vez audios. Se va a programar para avanzar en las cosas de Dios. Va a programar su trabajo para avanzar en ese objetivo que usted tiene en su corazón. ¿Sí? Por eso recuerde, tiene que tener las dos cosas. Primero, tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es su objetivo como cristiano? ¿Cuál es su propósito? Definirlo. Y le estamos mostrando y motivando que este sería, según la Biblia, el más grande y el que simplemente va a estar en la eternidad. ¿Sí? Ese es el ministerio del Mesías, es ese. El objetivo del Mesías es ese. Por eso dice, todo el problema que hay, incluso en las bestias, hay todo ese tipo de unos contra otros, igual en el mundo humano, es por causa de ignorancia. Pero una vez, ¿sí?, que el conocimiento de Jehová inunda la tierra, dijo, el lobo va a morar con el cordero. La vaca ahí va a estar durmiendo con el oso, sus crías van a estar durmiendo juntos. No va a haber ira, no va a haber enojo, no va a haber pleito, no va a haber nada de esas cosas. ¿Sí? La gente no va a estar cuidándose la persona de su prójimo. No va a estar el hombre contra el hombre. No, ni siquiera el animal va a estar contra el animal. Es el ministerio del Mesías. ¿Pero por qué será así? Porque el conocimiento de Jehová ha inundado la tierra como las aguas cubren la mar. Cuando usted entiende que hay mucho poder en trabajar para eso, ¿sí? Piénselo. Es Dios proponiéndonos realmente lo que nos va a cambiar la vida. Es como que viniera un gran empresario y nos dijera, ¿sí?, quiero proponerte, ¿sí?, el puesto más alto de mi empresa. Mi empresa que tal vez factura unos 500 millones mensual. Quiero proponerte que tú seas el gerente de eso. Tal vez te vas a ganar el 2 o 3% de eso, tu salario, pero sí, quiero que trabaje para eso. Sí, definitivamente esa propuesta le va a cambiar su vida. ¿Sí? Pero es más que un gran empresario la propuesta de Dios. Porque no solo le va a cambiar su vida, sino le va a dar recursos hacia eternidad. Está disponible ante nosotros toda la gloria y el poder y la gracia. Todo lo de Dios está disponible ante nosotros. ¿Pero qué es? Falta de entendimiento, que no debemos dejar nuestra mente vacía. Que las circunstancias lo llenen o lo muevan. Debemos tener gente que decide tomar el control de su pensamiento, de su deseo. Y debe tomar la decisión de saber a dónde lo quiere dirigir. Así es usted cuando toma su vehículo. Dice, me voy a Pucallpa. Tal vez le ven por acá, ven por acá. No, hoy día voy allá, tengo que hacer eso. ¿Sí? Usted va a encontrar ciertos obstáculos en el camino que tal vez van a querer moverlo, sí, la llanta hacia un lado, pero usted no, usted se mantiene firme porque sabe dónde quiere ir. ¿Sí? Entonces así cuando un creyente logra entender un objetivo, viene al mundo de Dios y empieza a investigar. ¿Sí? Empieza a investigar qué realmente se necesita hacer aquí. Que obviamente le va a agradar a Dios y a mí me conviene. Porque si yo le agrado, mi vida jamás va a ser igual. Mi vida va a cambiar. Entonces usted empieza a estudiar qué es realmente lo más indispensable que aquí se puede hacer. ¿Sí? Lo más necesario que aquí se puede hacer. Piénselo. Entonces cuando usted empieza a mirar lo necesario, lo urgente y la visión bajo este séptimo sello, la visión final, oh hermano, cuando nosotros hablamos y lo repetimos muchas veces, dice que el creyente, como los 144,000, como Israel, sigue al Cordero por donde quiera que va. Pero ¿de qué se trata eso? ¿De qué se trata eso? Que la visión de Él es mi visión. Que el anhelo de Él es mi anhelo. De eso se trata. Que el propósito de Él es mi propósito. Porque ¿cómo andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Porque ¿a dónde lo estamos siguiendo? A donde la tierra sea cubierta del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. A eso Él está cabalgando, a eso Él está trabajando, a eso Él se está moviendo. De eso se trata, seguir al Cordero. Por eso dice, y ejércitos celestiales, no terrenales,
Ejércitos terrenales no lo van a seguir, pero ejércitos celestiales le seguían también en sus caballos blancos. En otras palabras, gente también le seguía a Cristo en su misma visión, en su mismo propósito, en su mismo plan. ¿Sí? Entonces cuando usted entiende el plan de Él, mi plan, automáticamente dice, ahora dice, ¿cómo lo hago, Señor? Y empieza día a día a trabajar con ese objetivo. ¿Sí? Usted sabe que no puede dar lo que no tiene. Entonces empieza a prepararse, pero con ese objetivo. Usted ya no solo se prepara para poder asistir a las reuniones, se prepara para que usted sea la luz, se prepara para que usted sea esa sal de la tierra. Para que usted sea ese creyente nuevo nacido, aquel con revelación de Cristo, aquel que va a juntar al pueblo. ¿Sí? Porque dice, esos cuando junten, ¿sí?, al resto de gente con revelación, simplemente el resto va a ocurrir. Todo en armonía. ¿Sí? Pero a veces no, somos tan débiles, hermanos, para eso. Somos tan débiles para que la carga del compañerismo, la carga de la unidad en la palabra de Dios, en el propósito de Cristo, esté en nuestros hombros. Somos tan débiles, no la queremos cargar. ¿Sí? Pero eso no es que usted no puede, simplemente es la soberbia de dejarse llevar por su propio sentir, por su propio deseo, porque estamos hechos para eso, estamos diseñados para eso. ¿Sí? Entonces de repente dice, hermano, juntémonos. ¿Sabes qué? Ándate por tu lado o por mi lado. Dice, ahorita no quieres, pero déjame una semana a ver, te voy a decir lo mismo. ¿Sí? No quiere, déjame trabajar un mes. Así le dijeron a Jefté. Jefté, no vale nada, te votamos, no te queremos ni ver. Jefté dijo, un día me van a suplicar que venga con ustedes. ¿Sí? Y se preparó para eso. Entonces es igual, hermanos, ¿ve? ¿Cuánto tenemos esa carga? ¿Cuánto? Tenemos gente que camina con entendimiento. Todo el trabajo, todo el esfuerzo que hacemos debe ser con ese objetivo. Que la palabra de Dios sea completamente conocida en aquellos a quien Dios le confió su palabra. ¿Sí? Obviamente al diablo no le gusta eso. ¿Sí? Ni a ningún creyente mediocre también. O a un líder, sí, como en los días de Esdras, que han sido sobornados por el diablo, tampoco les va a gustar. Porque ellos quieren mantener un pueblo derrotado. Les gusta, qué terrible un predicador que le guste un pueblo ignorante, que le guste gente débil en la palabra. Debe darle vómito de su gusto. Es algo horrible para Dios. Sí, la peor cosa que podemos mirar, gente ignorante en la palabra de Dios, que tiene 10 años en el mensaje, 10 años en la Biblia y no conoce la palabra de Dios. No, hermano, hay que trabajar. No les conviene a ellos estar ahí. Hay que trabajar para que ellos sean elevados, para que ellos avancen. ¿Sí? Debe estar eso en nuestro corazón. Porque usted entiende, sin conocer la palabra de Dios, simplemente todo tipo de pensamiento, todo tipo de deseo, todo tipo de cosas va a jalarte. Y no queremos ver, por eso mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces no queremos ver que la gente perezca, queremos ver que la gente avance con Dios. ¿Cómo vamos a ayudarlo? Empezamos a trabajar. Mire, hermano, esto es así, mira, esto es así. ¿No tienes Biblia? Pues aquí te voy a comprar una Biblia. ¿Sí? Hermano, mira, ¿qué? ¿No tienes cómo escuchar un audio? Pues aquí te voy a comprar eso. Esa es inversión verdadera. Eso es una verdadera inversión. Y Dios dice, ¿te interesa que mi pueblo avance? Pues yo te voy a ayudar para que sigas ayudando. ¿Sí? Pero no tenemos esa carga muchas veces. No tenemos esa visión. ¿Sí? Y Dios al principio lo va a hacer difícil. Tal vez cuando usted ve, oye, hermano, no tiene ni cómo escuchar un audio, ni cómo escuchar la Biblia. Y tal vez cierto, no le alcanza. Bueno, voy a hacer 3 horas extras diario, aunque sea en un mes, voy a reunir para comprarle. ¿Sí? Para apoyarlo, para animarlo. Pero debe conocer la palabra de Dios cuando usted trabaja con ese propósito en su corazón. Eso es glorioso. De eso se trata esa obra. Pero cuando somos indiferentes a eso, es triste eso. ¿Sí? Usted empieza a trabajar por ello. Cuando de repente dice, hermano, sí, mira, para el compañerismo, ¿qué falta? Para juntarse los hermanos, ¿qué falta? ¿Qué ve esto? Y usted empieza a ponerlo sobre su hombro, lo que Dios quiere lograr. Cuando lo que Dios quiere lograr, llega a usted, Señor, es mi carga, déjalo conmigo. ¿Sí? Y Dios dice, muy bien. Él desciende para apoyarlo, así como apoyó a la iglesia apostólica. Qué tremendo. ¿Cómo es que la voluntad de ellos, cómo que para ellos no era raro todos los días que encontrarse con Dios, todos los días recibir respuesta de Dios? Porque en su corazón estaba claro esa meta, claro ese objetivo. ¿Sí? Entonces está disponible lo mismo para cada uno de nosotros. Que podamos ser tan esforzados, tan valientes para trabajar con ese objetivo. ¿Sí? Si tal mensaje no lo tienen, déjame trabajar para yo hoy sacar las copias y dárselos. Si les falta un pendrive, algo, déjame yo trabajar para hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque eso no es una pérdida. Ningún trabajo en Dios es vano. Esa es sabiduría de Dios. Sí, eso es sabiduría de Dios. Pero nada más, solamente estamos pensando en nosotros, por eso que nos va mal.
Por eso, ve usted, nada más nos pensamos en nuestras necesidades naturales y no en la necesidad del pueblo de Dios. No tenemos la visión de Cristo, sino tenemos el objetivo de Cristo. Pero deje que creyentes empiecen a decir, sí, realmente quiero lograr eso y voy a empezar. ¿Sí? Y empiecen a trabajar por ello. ¿Cómo? Porque por eso digo, si esa es su visión, ¿cómo lo va a lograr? ¿Qué se propone a dar a cambio de lograr eso? ¿Sí? Porque muchas veces va a necesitar compañerismo con ciertas personas que tienen la capacidad de ayudarlo a elevarse. Y a veces esa persona va a estar un poco lejos. ¿Sí? Pero cuando usted entiende que necesita crecer para hacer esa luz, para hacer esa sal de la tierra, va a trabajar con esa visión. Todos sus quehaceres en la tierra van a ser con esa visión, con ese objetivo. ¿Sí? Por eso le digo, qué tremendo, Dios reclutando a su gente, Satanás también reclutando a su gente, Satanás reclutando de los 4 ángulos de la tierra, Dios de los 4 ángulos del cielo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que llegaron a ser gente celestial? Cuando el propósito de Cristo era su propósito, cuando la palabra de Dios para ellos no era algo malgastado, era los negocios. Cristo dijo, estoy en los negocios del Padre, estando en la palabra de Dios. Entonces cuando el creyente entiende eso, ¿sí? Es una gran inversión, compañerismo. Es una gran inversión reunirnos de esta manera. ¿Sí? Uno se va contento, dice, qué gran negocio hemos hecho. ¿Sí? Porque más adelante, piénselo, cuánto beneficio Dios va a soltar sobre cada uno de nosotros. En nuestra salud, nuestro entendimiento, en nuestra fe, en nuestra visión. ¿Por qué? Porque estamos trabajando por algo que no le va a importar al gobierno, no le va a importar a la religión, a las iglesias. Pero a Dios le importa. Es su plan, es su deseo, es su objetivo. Y bienaventurados aquellos, ¿sí?, que logran hacer de los propósitos de Dios sus propósitos. ¿Sí? Que lo que Dios quiere lograr para ellos es una carga en su corazón. ¿Cómo es que Pablo desesperaba porque la palabra de Dios avance? Porque él no era un ingenuo, no era un fanático religioso. Era un científico espiritual que su educación no solo lo recibió en Jerusalén ni en el desierto, subía al tercer cielo para oír una enseñanza, dijo, que no sé si en el cuerpo y fuera del cuerpo, pero oyó cosas que no se le puede al hombre explicar. Y él del cielo vino y dijo, oren para que la palabra de Dios corra. Porque empezó a mirar en el mundo de la eternidad, como aquí tal vez la palabra no es importante. Aquí la gente mira el contenido de la Biblia como si nada. Pero mira que en el cielo es lo más grande, es lo que hace funcionar todas las cosas. Vino a la tierra y corrió con ese objetivo de que la palabra de Dios avance. Aleluya. ¿Se da cuenta lo glorioso que es? Por eso es glorioso, terminará. Por eso usted, si va a hacer un canto, hace un canto que hable, que glorifique la palabra de Dios. Llega a ser su canto, llega a ser su adoración la palabra de Dios. ¿Sí? De una u otra manera, trabajando para que el creyente conozca la palabra de Dios. Porque conociendo la palabra de Dios, hermanos, cada persona sabrá cómo administrar mejor su hogar, su vida, su lenguaje, sus pensamientos, sus deseos. ¿Sí? Será un mejor ciudadano, en todo lo va a ayudar. Como decía un hermano cuando escuchó las predicaciones, ¿sí?, de que el creyente no solamente hace lo que se le dice, hace más de lo que se le dice. Míralo, Rebeca, eso marca la diferencia. Porque a Rebeca le dijeron, dame un vaso de agua. Dijo, y tus camellos están de sed, voy a darlo. Ni se le pidió eso. ¿Sí? Esa es una característica que debe estar en cada creyente que se va a ir en el rapto. ¿Sí? Si salen a las 5, salga usted, aunque sea 5:01, pues, mínimo ya. Si puede 5:10, mejor, pues. Si sale a las 4:10, dé un poquito más siempre. Sí, porque esa es la característica. Por eso Jesús dijo, si te piden 1 milla, ve con el 2. ¿Sí? Como dijo un hermano, ¿sí?, yo empecé a ponerlo en práctica en la empresa, me quedaba un poco más, llegaba un poco más temprano, me quedaba, los amigos me empezaron a mirar mal, de pronto no sabíamos, empezaron a reducir personal. ¿Y cuántos fueron reducidos? Y a mí me fueron dejando. ¿Sí? Y vino la reunión, dije, bueno, tal vez me voten como están reduciendo personal. ¿Sí? Quiero permiso para tal reunión. Sí, le vino el gerente y le dijo, dale nomás, dale, no te vas a arrepentir y dale permiso a él. ¿Por qué no es cualquier trabajador? Le dijo aquí. ¿Ah? Piénselo, nada más, oyendo la palabra de Dios y poniéndolo en práctica, algo sencillo. Uno rápido, de una u otra manera, empieza ya a trabajar en ello. No solo es un oidor, un hacedor. Pero ¿qué es lo que impide que la gente sea hacedores de la palabra? Falta de entendimiento de los beneficios que hay detrás de obediencia a la palabra de Dios. Hay grandes beneficios, hay grandes resultados, ¿sí? Pero ¿qué sucede? No lo consideramos grandemente importante por causa de la atmósfera en la que hemos vivido. Juntémonos con gente que para ellos la palabra de Dios es lo más grande, es lo más glorioso.
Gente que realmente está creciendo en amar la palabra de Dios. Gente que está creciendo en hacer protagonista la palabra de Dios. Esa es la compañía que a nosotros nos conviene. Ese compañerismo que a nosotros nos conviene. ¿Sí? Así esté lejos, hay que buscar ese compañerismo. ¿Sí? Por eso yo recuerdo como 2007, 2008, tal vez 10 años atrás, empezamos a los hermanos y dije, hay que orar. Que Dios nos dé compañerismo, pero que nos dé compañerismo con gente que le ame. Con gente que realmente pues estén interesados en la palabra de Dios. No solamente para reunirnos, reuniones sociales y tal vez comidas o algo, no. Que nuestras reuniones tengan el provecho de que avanzamos en conocer la palabra de Dios. ¿Sí? A juntarnos con gente que quiere conocer la palabra de Dios, ¿sí? Y que también la comparte, la conoce. Dios nos ha respondido a ello. Entonces queremos seguir orando, sí Señor, está bien, pero danos más de eso. Más de ese compañerismo. Tal vez no en número, pero en calidad. Más de eso. Aleluya. Ese es de gran beneficio. Ese es de gran valor. Porque son los negocios del Padre. No estoy en cualquier cosa, no estoy perdiendo mi tiempo, le dijo a María. Estoy en los negocios del Padre. Eso no es cualquier cosa. Los negocios del cielo. Los negocios de la eternidad. Ahí estoy. Los discípulos entendieron lo mismo. Habrá un pueblo que también entenderá lo mismo en el tiempo del fin, bajo el 7º sello. También seguirá el Cordero. Detrás de este jinete en su caballo blanco, seguirá el verbo de Dios. ¿Sí? También con la misma visión, con el mismo objetivo. Entonces, ¿de qué se trata el ejército celestial? De gente que en su corazón han abrazado, han dado la bienvenida a los propósitos del cielo. Eso les hace seres celestiales. Que los propósitos del cielo son sus propósitos. El objetivo del cielo es su objetivo. Y toda la voluntad del cielo está escrito en la palabra de Dios. Aleluya. En eso se movió la iglesia apostólica y en eso somos llamados a movernos cada uno de nosotros. Entonces, una vez más, recuerde, trabaje hasta tomar una decisión de lograr un logro como creyente. Si logra ese, pues avance a otros. Pero este es uno de los grandes logros que debe lograrse. ¿Sí? Que usted sea tan... Por eso digo, no se alabe el sabio en su sabiduría ni el rico en su riqueza, pero en esto alabe, si lo que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Sí, y eso es lo que quiere, pues eso queremos trabajar. ¿Sí? Ahora, lo siguiente, ¿cómo lo va a hacer? Planifíquese cómo hacerlo. ¿Sí? Porque nosotros cuando vimos eso dijimos, empezamos a trabajar con los hermanos. No, dijimos, ¿cómo puede? La gente venía, amén, amén. Yo sabía si él no sabe lo que dice la Biblia, lo que dice el mensaje. Está diciendo amén nada más por religioso. No, dije así no. Son aménes de hipocresía, son cultos y uno... no, así no. Si sabe qué, hay que hacer que la gente conozca el mensaje. Muchos no son lentos en leer, pues hay que trabajar con audios. Y empezamos a trabajar. Y el que no tenía para sus Gugman, su disco, pues lo ayudamos, hermano. Pero el objetivo era que todos conozcan la palabra de Dios. ¿Sí? Y esa labor ha hecho que Dios nos abra la oportunidad ahora de tener el privilegio de movernos y tener compañerismo más lejanamente. ¿Sí? Porque es la profecía. Si comes el libro y estás dispuesto a profetizar, entonces era pueblo, tribu, lengua, naciones, ¿ve? Tantos lugares distantes. Pero ¿por qué perder la visión? ¿Por qué perder el objetivo? Hay que ayudar, hay que trabajar. Si no tiene Biblia, pues hermano, deja que sea mi carga eso. Que haga yo mi carga, ¿sí? Mi visión que sea, que el pueblo conozca la palabra de Dios. Y miro, ¿qué les falta? ¿Te falta Biblia? No te preocupes, yo te lo voy a dar. Hoy día lo hago por ti, alguien lo hará más adelante por mí. Y si no es que lo hará, ya lo ha hecho ya por mí. ¿Sí? ¿Cuánto ha hecho Cristo por mí? ¿Cuánto ha hecho gente por mí? ¿Cuánto? Mire el esfuerzo de hermanos para hacer esta reunión donde yo pueda venir, tal vez sentarme, aquietarme, sí, de mis quehaceres del hogar y poder escuchar la palabra de Dios. Mucha gente está haciendo algo por nosotros, ¿sí? Entonces sigamos nosotros haciendo algo también por la fe de la gente. Aleluya. No se detenga en eso, pero ese es el plan. Creyentes caminando con un objetivo en su corazón. Así como Pablo caminaba. Yo sé que Dios no me alcanzó solamente para ser religioso. Busco alcanzar aquello por lo que Dios me alcanzó. Dios también lo busca a usted con ese objetivo. ¿Sí? ¿Sí? Obviamente tiene que tomar la decisión cómo lo va a lograr, cómo lo va a hacer. Y tiene que planificar bien cómo lo va a lograr. Tiene que pensar bien. Tiene que buscar mucha sabiduría para lograrlo. ¿Sí? Para caminar cada día hacia ese objetivo. Recuerde, ¿sí? Le estoy mostrando cuál debería ser su objetivo. ¿Sí? Lo siguiente, cómo lograrlo, es su decisión. ¿Qué está dispuesto? ¿Cómo está dispuesto a operar para lograrlo? ¿Sí? Usted conoce su vida, sabe sus horarios, sabe todo, ¿sí? Sabe sus condiciones. ¿Cómo lograrlo, hermano? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Hay que buscar dar no cualquier clase de enseñanza, porque dijo el profeta, una mala enseñanza tal vez nunca más lo pueda arreglar y mandar el destino eterno a una persona fuera de Dios. Y no nos conviene.
¿sí?, ser instrumentos para eso. No nos conviene eso. Entonces, sepamos por la palabra de Dios lo que nos conviene y seamos gente que camina con objetivos definidos. Recuerde, Dios está reclutando su ejército, también el diablo. Entonces, los soldados de Dios realmente entienden, esto no es broma, es una batalla, es una guerra, ¿sí? Y usted empezará a trabajar por eso, ¿sí? Dios lo va a honrar. Dios realmente, cuando es algo glorioso, nadie lo puede detener. Si es la visión de Dios, nadie lo puede detener. Usted puede irse de la tierra, como dijo, mucha gente se fue de la tierra, dijo, pero sus obras seguían con ellos. Piénselo, cuando bajó la visión al corazón de Teodoro Herz, bajó la visión de que debería trabajarse para que Israel sea nación. Toda su fortuna que él tenía lo invirtió comprando terrenos, viajando, moviendo, animando a que Israel sea. Todo lo gastó. ¿Sí? Gastó su vida. Por eso lo conocieron como el cometa Hertz. Porque lo veían aquí, más tarde ya lo veían en otro país. Al otro día, en 2 días ya había recorrido como 5 o 6 países. En todo sitio estaba buscando desesperado convencer gente. Esta es la hora de ser nación. Van a matar a nuestro pueblo. Antes que ocurra la masacre de Hitler, él ya lo visualizaba. ¿Sí? Van a masacrarnos, es hora de ser nación. Y lo puso todo, puso su vida. 10 años intensos de trabajo y murió. Murió él. Pero la visión nadie lo ha podido derrotar. La visión que tuvo, se da cuenta que siguieron otros trabajando y lo llevaron a cabo. Por eso, hermano, cuando usted abraza una visión que viene de Dios, no termina eso cuando usted sale de la tierra. Jesús tenía la visión de Dios. Cuando él salió de la tierra no terminó, continuó con los apóstoles. La visión que Dios le entregó al hermano Branham, ¿sí?, de la revelación de los 7 sellos, de que la palabra de Dios, ve usted, y el creyente se unan una vez más, eso no va a terminarse. Habrá gente que dirá, yo lo creo, Señor, y yo quiero trabajar por ello. Yo amo ese objetivo y voy a clamarte que me des sabiduría para lograr esa realidad en mi corazón. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer aquí en Proverbios. Aleluya. Para animarlo a que no es algo vano esto. El capítulo Proverbios, el capítulo 27. Escucha esto. Proverbios capítulo 27. Versículo 18. Quien cuida de la higuera, en otras palabras, a quien le interesa el huerto de Dios o el objetivo de Dios. Quien cuida de la higuera comerá de su fruto. Y el que mira por los intereses, por los planes, por los objetivos de su Señor, tendrá honra. ¿Sí? Cuando los objetivos de Dios lo hacen los objetivos suyos, cuando el plan de Dios lo hacen los planes suyos, hermano, usted va a ser honrado. Le va a ir bien a usted. Por eso le digo, nosotros caminamos en esta tierra, pero hay algo en el creyente, en la novia, en la que se va en el rapto. Por más grandes logros que él pudiera tener en la tierra, no, su hambre y su sed son los planes de Dios, son los objetivos de Dios. Por eso, ¿quién cuida de la higuera comerá de su fruto? En otras palabras, no vas a trabajar en vano, no vas a invertir por nada.
realmente son los negocios del Padre, donde usted también va a salir ganando mucho. Por eso, el que cuida de la higuera comerá su fruto, y el que mira, el que vigila por los intereses de su Señor, tendrá honra. Busco alcanzar aquello por lo que Él me alcanzó. En otras palabras, si Él me buscó, es porque le interesa que yo haga algo. Así piense usted. Si Él me buscó, es porque está interesado. ¿En qué? Opere en algo. Él va a usarme en algo. Tiene algo para que yo haga. Tiene un plan para que yo opere. Y cuando alguien mira por los intereses de su Señor, tendrá honra. Y si Dios sí sabe honrar, ¿eh? Dios sí sabe honrar. Versículo 23. Sé diligente, sé sabio, sé entendido, sé activo, sé veloz, sé rápido. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. ¿Sí? La condición del pueblo de Dios. Y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Sí? Que seamos entendidos, que debe interesarnos la condición, ¿sí?, del creyente con esta clave que Dios quiere ver en escena, el conocimiento de la palabra de Dios. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira el cuidado de tus rebaños. Porque las riquezas aquí en la tierra no duran para siempre. La casita en la que nos ocupamos, la finca en la que nos ocupamos, el edificio en lo que nos ocupamos, el negocio, ¿sí?, o el trabajo, el empleo en el que nos ocupamos. No es el cuerpo al que le damos tanta atención, no va a durar para siempre. ¿Sí? ¿Y será, dice la corona, perpetuas generaciones? No. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, se segará la hierba de los montes. Todo es pasajero. Por eso dice, los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, para sustento de tus criadas. En otras palabras, piénselo. No me vas a servir por nada. Va a haber provisión si tú me sirves. ¿Qué crees? ¿Que no me puedo encargar de ayudarte? Eso es lo que Dios está diciendo. De una u otra manera voy a proveer para lo que tú necesites. Para tus vestidos voy a proveer, ¿sí? Para tu campo voy a proveer, ¿sí? Para tu mantenimiento, para el mantenimiento de tu casa, para el sustento de tus criadas. Pero vigila el estado del pueblo de Dios. Mira los intereses de tu Señor. Cuando miramos en la Biblia lo que Dios quiere hacer con su pueblo, ¿qué mundo quiere Dios establecer? ¿Qué mundo quiere Dios traer a escena? ¿Qué mundo Dios quiere lograr? Y aquel que le interesa lo que a Dios le interesa será honrado por Dios. Sí, a eso hay que llevar a cada creyente. Por eso hay que trabajar con cada creyente. De eso se trata, ¿sí?, la vida cristiana. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces debe haber un objetivo claro, definido en nuestro corazón con respecto a lo que Dios nos llamó. ¿Por qué nos llamó? ¿Para qué nos llamó? Y de esa manera trabajar juntos, ¿sí?, con ese objetivo. Buscar ese verdadero compañerismo. No malgastar nuestro tiempo con gente que no quiere saber la palabra de Dios. Pero aquellos que quieren, que tienen hambre y sed, trabajar abundantemente para ayudarlos en ello. ¿Sí? De una u otra manera, Dios se encargará de ayudarnos también en nuestras cosas diarias. ¿Sí? Eso es lo que Él promete. Así es que, bueno, Dios lo bendiga. Vamos a parar ahí. Y pues, no sé, tal vez seguimos mañana en compañerismo. ¿Sí? Y estamos pasando un gran tiempo, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos. Ha sido una gran sorpresa, bonita sorpresa, una alegre sorpresa encontrar a nuestros hermanos de Chile acá. Bueno, Pablo, su familia, Dios lo bendiga grandemente. Aleluya. Amén. También nuestra hermana Elizabeth, de La Pampa, Argentina. Dios la bendiga. Por Pucallpa, ¿no? Gloria al Señor. A nuestros hermanos de Guayaquil, de Milagro, de Tumbes. Dios lo bendiga. De Lima, nuestros hermanos, Dios lo bendiga grandemente. Aleluya. Sí, una gran labor cada uno. Sí, nuestro hermano de Trujillo también, Dios lo bendiga. Aleluya. Igual nuestros hermanos y amigos acá, pues, trabajando. Hemos visto a nuestros amigos trabajando, pues, por este lugar. De verdad, Dios los ha bendecido grandemente y creemos que Dios los seguirá recompensando su labor. Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos aquí. Vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra, por la ayuda, Señor, que nos das para reunirnos de esta manera
Y suplicamos que tu gracia y tu bondad fluya, Señor, hacia nuestro entendimiento, iluminándonos por completo. De esa manera, Señor, podemos estar impresionados de nuestro corazón, de lo maravilloso que eres, de lo grande que eres, Señor, en bondad, en gracia, en misericordia, en todo para con cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre, y si realmente estaremos tan felices, tan dichosos y tan privilegiados de hacer pequeñas cosas, Señor, para ti, pequeños detalles, Señor. Pero ayúdanos a poner nuestro corazón en ello, todo nuestro esfuerzo, nuestro ánimo, Señor. Oh Padre, que tus promesas sean tan encendidas en nuestro corazón y que podamos trabajar tan definitivamente, Señor, decididos para lograr lo que tú te has propuesto, Señor. Y de hecho que si nosotros nos hacemos los especiales, alguien lo va a hacer, Señor. Si nosotros tal vez nos ponemos negligentes, alguien lo va a hacer, porque de todo modo se va a cumplir tu palabra. Pero ayúdanos a que no se nos pase por alto la gran oportunidad que hoy tenemos, Señor. Y a trabajar con mucha sinceridad, con mucho ánimo, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos ello y nos encomendamos a ti, muy agradecido por todo, Señor. Amén. Dios la bendiga, hermanos.